En estos 20 minutos o menos voy a tratar de mostrarles cómo es el panorama actual en el manejo del empiema. Lo primero que tenemos que acordarnos es que empiema, por definición, es la presencia de material purulento en la cavidad pleural. Digamos que hay que ser muy claro en que no se necesita tener un cultivo positivo en el líquido para hablar de empiema. La sola apariencia hace el diagnóstico y realmente digamos, el enfoque está dado para que luego con la presencia de material purulento se obre en consecuencia con un paciente. Y cuando decimos obrar en consecuencia, es encaminar todas las baterías a un tratamiento óptimo de los pacientes. Entonces, en general, ¿cómo es la clínica de un paciente con empiema? Un paciente con empiema es un paciente febril en general. Puede tener, digamos, leucocitosis, aunque no, créanme que no es un dato tan fiel en los pacientes con empiema, pero la mayoría de los pacientes tienen un estado febril que está siguiendo a una infección pulmonar la mayoría de las veces, y muchas veces hay unos cambios sutiles en las imágenes diagnósticas que son los que hay que saber interpretar, y de verdad que voy a enfatizar mucho en la parte de imágenes diagnósticas, porque es donde uno hace el mejor abordaje de los pacientes, si la sabe interpretar. ¿Cuál es la etiología de los pacientes con empiema? La mayoría de los pacientes que nosotros vemos con empiema son pacientes que vienen con infecciones pulmonares, es decir, como ven ustedes ahí, el 57% de los empiemas son secundarios a neumonía. Pero como esta es una charla de cirujanos en general, ¿sí?, una buena parte de los pacientes con empiema vienen de pacientes quirúrgicos o de pacientes post-trauma. Fíjense que no es despreciable el número de pacientes. Algunos son complicaciones de patologías como neumotórax espontáneo, pospunción, que lo vemos, digamos, con alguna frecuencia en la manipulación en toracentesis repetidas de pacientes oncológicos, por ejemplo, que es una cosa que nosotros estamos bastante en desacuerdo, y es que se hagan toracentesis repetidas sin solucionar un problema, porque eso claramente predispone a los empiemas. Y ojo que las infecciones subdiafragmáticas, es decir, las infecciones postperitonitis, son una causa no despreciable de presentación de empiema y sobre todo de fiebre en el paciente postquirúrgico. Entonces, ya hablando un poco de los empiemas postquirúrgicos, el empiema postresección pulmonar es el que ocupa la primera causa. Poscirugía gástrica o pancreática, cirugía esofágica, cardíaca y posperitonitis son las principales etiologías en los posquirúrgicos. ¿Qué predispone a desarrollar un empiema? Digamos, cuando uno está en la práctica hospitalaria, ¿qué debe uno hacer para que el paciente no le desarrolle un empiema, o adelantarse en el diagnóstico cuando un paciente, o pensar en que el paciente pueda tener un empiema? La primera causa de que se complique un espacio pleural con empiema es la no expansión pulmonar, es decir, un pulmón que se queda con un neumotórax residual, con una falta de expansión, es un espacio pleural que inmediatamente se convierte en un espacio en caldo de cultivo para el desarrollo de un empiema. El retardo en el estudio y tratamiento de los derrames pleurales, es decir, hay muchos derrames pleurales que se podrían haber drenado y no dejar que se convirtieran en empiema, es decir, un derrame pleural retenido, es lo que yo quiero decir en este punto, es una excelente caldo de cultivo para el desarrollo de un empiema. La mala selección del antibiótico profiláctico o de tratamiento, esa es una causa también de empiema, porque muchos de los derrames pleurales que son pequeños y son tratados con su antibiótico-terapia adecuada no terminan siendo empiemas. Y por último, la presencia de fístulas aéreas post-resección. Claramente, pues la contaminación del espacio pleural en una resección pulmonar pues es una fuente de empiema.
¿Cómo comienza todo? Todo comienza con un derrame pleural. Esa es la historia natural. ¿Y qué hace uno? Uno lo que tiene que hacer es hacer el adecuado estudio del líquido pleural. Digamos, nosotros no concebimos un derrame pleural sin que tenga un estudio adecuado. ¿Y qué le hacemos? Aplicar una cosa sencilla que existe hace varias décadas, que se llaman los criterios de Light. Para recordar Richard Light, ¿sí? Que a todos nos gusta ponerle un poquito de historia. Richard Light fue tal vez una de las personas más brillantes en la medicina mundial. Él terminó su carrera en la Universidad de Vanderbilt y se dedicó toda la vida a estudiar el líquido pleural y a darnos esas perlas para adelantarnos al tratamiento de los empiemas. Y hizo unas contribuciones espectaculares. Lo primero defina si usted en el líquido pleural tiene un transudado o tiene un exudado. Eso es lo primero que tiene que definir. Y luego mire cómo está la glucosa y la LDH de ese líquido pleural y adelántese, ¿sí? Si usted tiene ya estos criterios bien desarrollados, puede pensar qué es lo que le está pasando al paciente con certeza. Los niveles de LDH en el líquido pleural, cuando son mayores de 1000, está uno en serios problemas. Y lo dijo Light hace 40 años. ¿De qué? De estudiar algo así como 3500 derrames pleurales seguidos y de sacar números y números y números y hacer puntos de corte para saber desde qué punto un líquido pleural se iba a convertir en un empiema. Un hombre brillante, sin duda alguna. Ah, sin Excel, sí, era a puras palitos y barritas, de acuerdo, así era. Entonces, ¿qué es digamos, interpretar las imágenes en derrames pleurales es fundamental. Nosotros aquí tenemos 3 imágenes, una radiografía, un ultrasonido y una tomografía. Cada uno tiene su contribución. Cada vez que ustedes vean que encuentra uno en una radiografía una opacidad como la que tenemos ahí, tiene un derrame pleural. Mire las características. En esa radiografía, ¿cómo es que es el pointer acá? Acá, ¿sí? Entonces, uno acá ve un derrame pleural que en este caso tiene la forma de menisco. Esa forma de menisco habla de que es un derrame pleural libre. En este otro, en la ecografía, que es algo que le gusta mucho a la gente porque es para hacer, por ejemplo, diagnóstico al pie de la cama. Por ejemplo, al doctor Granada le encanta la ultrasonografía y tiene su propio aparato portátil y se lo pone a los pacientes en la cama y ve el derrame pleural. Es muy bueno, tiene una alta sensibilidad. Pero ¿qué tiene de problemas? Tiene algunos problemas, es operador dependiente, depende mucho del equipo, en fin. Y la tomografía de tórax, ¿sí? La tomografía de tórax que le muestra a uno con mucho detalle los hallazgos en el derrame pleural. Entonces, la selección del examen es fundamental. Miremos un poquito lo que es la ecografía en el derrame pleural. La ecografía tiene cosas buenas. Es un elemento de menor costo que la tomografía, es un elemento que se puede hacer al pie de la cama, es un elemento, digamos, por así decirlo, barato, que tiene una buena sensibilidad, también tiene buena especificidad, pero digamos tiene la desventaja de ser un elemento diagnóstico operador dependiente. Depende mucho de digamos, no solamente de las habilidades, sino de la experiencia de la persona. Entonces, la tomografía computada tiene algunas ventajas, tiene desventajas también. Es un elemento diagnóstico más costoso, pero es un elemento que no depende tanto del operador, es altamente sensible en determinar tabicaciones, permite ver la patología pulmonar subyacente, que a mí me parece que eso es una de las cosas que más aporta. La ecografía no le permite ver usted qué es lo que está pasando en los pulmones en la mayoría de los casos. Entonces, hay ventajas del uno, ventajas del otro, pero en general uno puede acercarse al diagnóstico con las imágenes. Pero ¿para qué hace uno eso? Para esto. Este prácticamente es un módulo de infecciones, ¿sí?
Y uno de los elementos diagnósticos más importantes y que casi que nosotros no prescindimos de él, algunas veces prescindimos de él, es la toracentesis. Tomar líquido pleural para examinarlo, para hacerle los criterios de Richard Light, saber cuáles son los factores que están predisponiendo al desarrollo de un empiema dependiendo de los niveles de LDH, mirando el consumo de glucosa de ese líquido. Y algo importantísimo es tomar líquido para enviar cultivos, es decir, ubicar el germen que está produciendo el problema. Entonces, porque como lo hemos visto durante casi todo el día, no hay nada como tener el germen, ¿sí? O sea, el valor de tener uno el germen en una infección es grandísimo. Entonces, eso es una de las cosas que la toracentesis permite tener. Ustedes ven acá la obtención de líquido pleural, ¿sí? Que ya es un líquido pleural turbio. Uno cuando obtienen una toracentesis, un líquido pleural de esas características, casi que ya está diciendo aquí se está desarrollando un empiema. Entonces, una de los subdesarrollos de Richard Light él desarrolló una cosa que llamaba los 7 grupos de Light de los derrames paraneumónicos. Esto fue desarrollado para derrames paraneumónicos, pero uno lo puede extrapolar a otros derrames pleurales. Y el hombre básicamente lo que dijo es, usted teniendo esta información, ¿sí?, detallada de las características del líquido y de la composición bioquímica de ese líquido, usted no solamente puede saber si el paciente está desarrollando un empiema, sino además le dice cómo tratarlo, ¿sí? Los derrames pleurales tipo 1 se tratan simplemente con el antibiótico, son derrames pequeños, menores de 1 centímetro, y luego empezó el grupo 2, el grupo que lo llamó típico, el grupo 3 que lo llamó incierto, el complicado simple, el complicado complejo, el empiema libre y el empiema multiloculado. Y cada grupo de esos tiene una conducta terapéutica específica, o sea, uno ya ni siquiera tiene que sentarse a divagar si le hago esto o le hago otro. Light lo describió claramente. Una vez que usted va teniendo derrame pleural complicado, complejo, lo que tiene es que proceder a un tratamiento quirúrgico temprano, que es lo que disminuye la mortalidad, disminuye la estancia hospitalaria y da el mejor resultado en el paciente. Entonces, es una maravilla, digamos, es de aquellas clasificaciones que en la vida realmente sirven muchísimo, que son esos 7 criterios de Light. Miremos imágenes y miremoslos. Me puse con casos recientes nuestros. Este es un paciente, sí, ustedes ven esta imagen, paciente que usted mira la imagen, paciente febril, lleva varias semanas febril, y miran la radiografía PA y usted dice, oiga, no, pues esa radiografía PA no está tan mala, o ese paciente no está mal. Y acuérdese que nosotros siempre decimos que las radiografías, insistimos mucho en que la radiografía del tórax tiene que tener PA y tiene que tener lateral, porque uno, si no ve uno la mitad, pero en muchos sitios solamente toman radiografías PA. Ustedes miran esta radiografía lateral y ven aquí la opacidad de todo el seno costofrénico posterior, que no la ven aquí en la PA. ¿Sí? Y este paciente, pues ese paciente tiene un derrame pleural y debe estar complicado porque está febril. Entonces, hagámosle una imagen y entonces se selecciona mal la imagen. Se toma una tomografía sin medio de contraste. Pero la tomografía sin el medio de contraste le muestra a uno acá, ¿sí?, un derrame pleural. ¿Sí? Uno dice, oiga, ese derrame pleural está grande. Pero miremos bien esa tomografía, en el centro hay como una zona hipodensa, ¿sí? ¿Será un derrame pleural o será un empiema o será un absceso pulmonar? Bueno, pues tomemos la imagen que es, la imagen que era en una tomografía con contraste. Y entonces la tomografía con contraste le permite decirle a uno, oiga, vea, no es un empiema, el derrame pleural es mínimo, ¿sí? Es un absceso pulmonar. Entonces, fíjense cómo es de crítico en el estudio del derrame pleural la adecuada selección del elemento diagnóstico para hacer la aproximación. Entonces, si usted a la ligera coge la tomografía sin contraste, la clínica del paciente que coincide, lo lleva a una toracoscopia y probablemente no le hace nada o le hace un daño, ¿sí? Porque le drena un absceso pulmonar y le genera una fístula.
Entonces, es muy importante ese tópico de la selección adecuada del elemento diagnóstico. Hablemos del tratamiento, ¿sí? Digamos que siempre ha habido una discusión eterna entre los tratamientos no quirúrgicos y los tratamientos médicos. Y como estamos un poco cortos de tiempo, quiero decirle que en esto hay metaanálisis y hay varios metaanálisis entre fibrinolíticos para el tratamiento del empiema o cirugía toracoscópica para el tratamiento del empiema. Y los metaanálisis, hay unos que dicen que la terapia fibrinolítica intrapleural es igualmente efectiva a la terapia con cirugía toracoscópica, son efectivas y por ahí, pues, cuando uno hace charlas, revisa la literatura más reciente, ¿no? Entonces me puse a mirar y cogí un nuevo artículo del 2018 donde dice que la eficacia del VATS y de los fibrinolíticos es bastante similar, ¿sí? Que lo único que lo diferencia es la estancia hospitalaria, ¿sí? Y otro igual, ¿sí? Que dice que en conclusión el VATS es efectivo, ¿sí? Y que lo mismo es la terapia antifibrinolítica, pero nuevamente en términos de tener éxito en el tratamiento, pero siempre se concluye que la estancia hospitalaria y digamos, los costos en la intervención son menores cuando se hace VATS. Realmente para nosotros en Colombia esa discusión está saldada porque el INVIMA no deja utilizar terapia fibrinolítica en el espacio pleural. Entonces, tachen en Colombia que se haga porque no tiene registro INVIMA, no se puede usar y si usted lo usa y tiene una complicación, se puede meter en un lío. Entonces, en Colombia está saldado. Uno diagnostica un empiema, el paciente va a cirugía toracoscópica y obtiene además los mejores resultados. Eso digamos que es, y además el comportamiento es bastante uniforme y global en el país. Un empiema, pues digamos, por toracoscopia básicamente lo que hace uno es eliminar todas estas cortezas que están en la superficie de la pleura visceral, ¿sí? Para permitir la expansión del pulmón, pulmón expandido, espacio pleural curado. Eso es una cosa que uno tiene siempre que tener en cuenta, que una vez el pulmón toma la cavidad pleural, ya el paciente se mejoró. Entonces, estos son, digamos, más ejemplos de imágenes para que ustedes vean, ¿sí? Esto es un derrame pleural tabicado en una tomografía con contraste. Fíjense, ahí tienen dos loculaciones. Esto es un empiema y es un tratamiento quirúrgico de entrada, ¿sí? No hay que esperar mucho tiempo porque también el tratamiento por toracoscopia es más efectivo en la medida que se hace más rápido, como lo es con la terapia fibrinolítica también, ¿sí? Esto es el mismo paciente, visto más abajo, ustedes ven este derrame pleural que arriba se veía tabicado, abajo pareciera que fuera libre, pero no, el paciente ya tiene un derrame pleural tabicado. Casos recientes, por ejemplo, este es un paciente poscirugía cardíaca nuestra, de un paciente nuestro, ustedes ven acá en la imagen, pareciera que aquí hay un derrame pleural, ¿sí? Me encanta esta tomografía porque esta tomografía muestra el tubo de tórax puesto, perfectamente bien puesto, en la mitad del derrame pleural. ¿Pero por qué no se ha evacuado el derrame pleural? Ni nunca se va a evacuar, es un mar de fibrina y un mar de pus que no sale por un tubo de tórax, y el tubo de tórax está bien puesto, ¿sí? Perfectamente bien puesto, pero aún así el paciente tiene empiema. Entonces, pues lo lleva uno a cirugía y logra la expansión pulmonar, ¿sí? Aquí ya vemos después con dos tubos de tórax bien expandido el pulmón y el paciente se mejora, porque la meta siempre será la expansión pulmonar, ¿sí? Un empiema también nuestro, un paciente nuestro, poslobectomía, fíjense, no expandió el pulmón, se los dije al principio, uno de los factores de riesgo de desarrollo de empiema posquirúrgico es que no expanda el pulmón. Fíjense ustedes en la radiografía lateral como esta parte, el lóbulo inferior no tomó la totalidad de la cavidad, mala cosa, empiema, ahí tienen nivel hidroaéreo, y este paciente no tenía fístula, pero desarrolló empiema porque no se expandió el pulmón, básicamente. Empiema poscirugía del hiato, ¿sí? Aquí ven ustedes esta radiografía, dramática radiografía. Hace 8 días
8 días antes, una cirugía del hiato y tremenda colección, un absceso mediastinal, ¿sí? Acá vemos la tomografía, una buena tomografía con medio de contraste, muestra que todo el mediastino es un gran absceso y obviamente un empiema, porque siempre el mediastino dará empiema, ¿sí? La mediastinitis dará empiema, eso es una pareja indisoluble, eso no se separan nunca. Entonces, cirugía, toracoscopia, hace uno una adecuada drenaje del mediastino, logra expander el pulmón, fíjense aquí cómo el pulmón expandió supremamente bien, el mediastino bien drenado, ¿sí? Un stent esofágico y el paciente se mejora porque se cumplen los criterios de expansión pulmonar. Entonces, en conclusión, sospechar empiemas en evoluciones tórpidas en neumonía y en posquirúrgico. Cuando ustedes tengan una fiebre que no sepan por qué es, piensen en empiema, en cirugía abdominal superior, sobre todo, poscirugía esofágica. Adecuada selección de las imágenes, siempre seleccionen muy bien la imagen que van a hacer, con la que quieren hacer el diagnóstico, para que no se queden con un falso negativo. Ayuda grande con el empiema, interpretación del líquido, claro, acuérdense lo que les dije, mucho depende de los criterios de Light. Acuérdense que Light fue un visionario, un maestro en esto, desarrolló cosas increíbles, rápida intervención y propender siempre por una adecuada expansión pulmonar. Si uno hace eso, al paciente le va bien y se recupera muy rápidamente. Eso era lo que quería dejar de mensaje en estos 20 minuticos de charla. Muchas gracias.